Hola chicos, ¿cómo están? Hace un poco más de un año, exactamente el 26 de diciembre de 2023, yo subí un video a YouTube titulado Mi preparación para el examen de becas de 2024. Ese video lo vieron 3.500 personas aproximadamente de los 11.000 concursantes que había para esa convocatoria. Y todos estábamos en la misma situación. El examen estaba a la vuelta de la esquina y teníamos que empezar a estudiar. En este video les mostré mi método autodidacta, ya que decidí no ir a un cursillo y estudiar solo por mi cuenta. Esto lo hice más que nada por una cuestión de que quería ver de qué era yo capaz. Tipo, ¿vieron las personas que dicen que les sale mejor las cosas cuando las hace él mismo? Tipo, quería confirmar realmente si es que hacía las cosas yo solo por mi cuenta, como a mí me funcionaba, me iba a ir 1000 veces mejor que gente que seguía el camino de otra persona. La cuestión es que después de subir ese video en donde les mostré mi método y cómo iba a estudiar, nunca más subí otro video en donde les pude contar cómo me fue a mí en el examen, cuáles fueron las dificultades que atravesé y todas esas cosas. Tipo, nunca les conté cómo me fue realmente. Solamente les conté mi método, cómo iba a ser para estudiar, para rendir bien, y nunca les conté cómo me fue. Entonces siento y sentí hasta ahora que les quedé viendo algo, entonces por eso hoy estoy acá. Es por eso que hoy en este video quiero contarles cuál fue mi proceso de estudio, cómo fueron mis días puntuales de estudio, tipo cuáles fueron las dificultades que atravesé, emocional, en otros aspectos, y sobre todo cuál fue mi resultado, cuál fue el puntaje que hice en el examen de becas, y si le recomiendo a una persona que quiera concursar en las próximas convocatorias, si le recomiendo estudiar solo por su cuenta o asistir a un cursillo o al menos guiado de alguien. Entonces quédense porque les voy a contar todo eso y también mi experiencia personal en lo que fue rendir el examen de becas, mi preparación obviamente y también el viaje de becas, que fue una locura. En total, según el eje temático oficial de las becas de Itaipu, habían 36 temas de castellano y 60 temas de matemáticas. En el video que subí hace un año les mostré cómo dividí la cantidad total de temas que tenía que estudiar según el temario de becas de Itaipu entre la cantidad de tiempo que yo tenía, que exactamente desde que comencé a estudiar, que fue el mismo día que subí el video, que es el 26 de diciembre de 2023, hasta el día del examen habían 7 semanas, o como lo veía yo, que eran 49 días. Entonces acá parecía sencilla la cosa, eran 96 temas por estudiar, yo tenía 49 días, fácil, dividía solamente los 96 temas entre los 49 días y tendría exactamente cuántos temas tendría que estudiar por cada día. Pero acá había algo muy importante que yo tenía que considerar para que me fuese tan bien como a mí me fue en el examen de becas. Y era lo siguiente: si yo dividía los 96 temas entre los 49 días que tenía para estudiar, entonces el día anterior al examen yo aún tendría un tema nuevo que aprender, y seamos sinceros, aprender un tema nuevo, incluso un día antes de rendir, no es una buena idea. Es por eso que aquí tomé una de las decisiones más cruciales para hacer el puntaje que yo logré en el examen de becas. Y es lo siguiente: las 7 semanas que yo tenía para estudiar, agarré y las acorté a 5 semanas. Que esas 5 semanas serían semanas de estudio y las 2 semanas que me quedaban serían semanas solamente de repaso, de retroalimentación, de simulacros, etc. Eso fue realmente lo más clave que hice para lograr el resultado que yo puedo tener. Al eliminar esas últimas 2 semanas de mi calendario, eso me dejaba con solamente 5 semanas reales de estudio, puesto que las 2 semanas que sobraban iban a ser solamente para repaso y simulacros. Entonces esas 5 semanas se convertían en 35 días para aprenderme los 96 temas que tenía. Redondeando un poco, esto me da que tendría que aprenderme 3 temas por día. Y como eran más temas de matemática que de castellano, entonces aprendía 2 temas de matemática por día y 1 de castellano. Entonces, una vez sabiendo esto y teniendo el temario de becas, lo que hice yo es organizar un calendario en Notion. Que Notion básicamente es una aplicación o una plataforma que te permite organizarte de distintas maneras. Entonces yo lo que hice ahí fue armar un calendario de estudio en forma de bloques y puse la fecha desde el día que iba a empezar a estudiar hasta el día del examen. Tenía todo organizado en semanas. Por cada día que pasaba desde que empecé a estudiar, yo sabía exactamente qué iba a estudiar de castellano y qué iba a estudiar de matemáticas. Entonces yo solamente tenía que concentrarme en el día, no tendría que preocuparme por lo demás. Eso es una de las cosas claves también, porque te permite estar enfocado en lo que tenés que hacer ahora y no preocuparte por el después. Y acá les quiero decir algo importante para las personas que tienen pensado rendir en próximas convocatorias, y es que esta plantilla de Notion yo aún la tengo guardada. Y si quieren se las puedo pasar para que pongan solamente la fecha en la que van a empezar a estudiar y pueden tener todo el calendario y todos los temas según la fecha que empiezan y la fecha que van a rendir.
Bueno, básicamente es para organizarse mejor y, como les dije, concentrarse solamente en los temas puntuales de cada día y no preocuparse por el futuro. Ahora que ya saben cómo fueron mis días de estudio, sigamos con lo que pasó después. Hey chicos, ¿cómo están? Antes de continuar, quería invitarles a unirse a este servidor de Discord, en donde vamos a estar todos los becados, como yo, como ustedes. Y nada, está estupendo, tipo, tenemos tutoriales acá del servidor, les doy la bienvenida. Tenemos este video, los canales y categorías, tipo cómo funcionan por si están perdidos y no saben cómo usar Discord. También cómo funcionan los roles, parte 1 y parte 2. Y nada, después tenemos esta información general, materiales de estudio y dudas es para las personas que van a rendir en próximas convocatorias. Y Discord tiene algo bueno y es que no tiene límite de personas. Tipo, 1000 personas se pueden unir, 1.000.000 incluso. Y no va a pasar nada. Después del canal de interacción tenemos las partes más importantes, en donde son tipo preguntas generales, historia de becados. Acá quiero que cuenten sus historias. Yo voy a subir este mismo video acá. Y nada, acá consejos para los próximos concursantes, espacio libre, acá si quieren tirar sus redes sociales, y acá van a estar solamente los becados, en donde tienen una guía de cómo mantener su beca. Entonces les invito a unirse y nada, les veo acá adentro. Pero antes de empezar a estudiar, yo sabía que enfrentaría un problema a futuro y tenía que hacerme cargo el primer día que estudiaba. Y acá había algo realmente importante, y es que, ¿cómo iba a asegurarme yo de que el día 35, que es el último día en los que tenía que aprender un tema nuevo, aún yo recordase los temas que estudié el día 1? Es decir, ¿cómo me iba a asegurar de tener esa retención de información a lo largo del tiempo que yo necesitaba? Acá la cosa no era tan sencilla como solamente repasar, ya que cuando los temas son demasiados y el tiempo es limitado, la cantidad de temas por repasar por cada día que pasa se vuelve más numeroso. Véanlo de la siguiente manera: el primer día vos tenés 3 temas nuevos que aprender. El segundo día tenés 3 temas que aprender y 3 temas por repasar. El tercer día tenés 3 temas que aprender y 6 temas por repasar. Y así aumenta por cada día que pasa en razón de 3, como si fuese una progresión aritmética. Esto significa que el último día en el que tenés que aprender temas nuevos, tenés 3 temas nuevos que aprender y 93 temas por repasar. Y esto de repasar es algo imprescindible y que no vas a poder evitar si querés realmente tener la mayor retención de información hasta el día del examen. Pero existen técnicas que te ayudan a retener la información de una forma mucho más eficiente de la que sería repasar solamente como todos hacen hoy en día, que sería leer y repasar. Para solucionar este problema, básicamente lo que hice yo fue implementar técnicas de retención de información para asegurarme de que el día anterior al examen, o incluso el último día en el que tenía nuevos temas que aprender, yo aún recuerde los temas del día 1. Después, más adelante en el video, voy a profundizar un poco más en las técnicas que implementé, tanto para matemáticas como castellano, ya que es distinto el enfoque y distinta la manera de repasar y de estudiar. Ahora bien, voy a contarles cómo fueron mis días puntuales de estudio, ya que no fue nada fácil, porque al estudiar solo, tipo, no tenés a una guía, no tenés a un profesor, no tenés a nadie que te diga estos son los temas que tenés que estudiar, toma, este es el temario, toma, usa este libro. Nadie te dice nada, vos tenés que hacer todo por tu cuenta, desde conseguir la información, estudiar y repasar. Y vos tenés que asegurarte de la información que vos tenés es realmente verídica. Tipo, no podés confiar en cualquier fuente realmente. Los primeros 3 a 4 días de estudio fueron demasiado fáciles. Me tomaba nada más 15 minutos por día estudiar los 3 temas, ya que eran temas que yo recordaba del colegio y eran bastante sencillos, la verdad, en comparación a lo que vendría después. Pues me encontré con temas que para mí eran más complejos, especialmente en castellano, ya que mi fuerte era en las matemáticas. Todo parecía ir bastante bien, aprendía relativamente fácil y rápido, hasta que me tocó aprender la tipología textual de lengua y literatura castellana. Ahí había demasiada información en internet y, como les dije, estudiar por tu cuenta implica ciertas desventajas, y una de las desventajas es que hay un exceso de información en internet y no sabes cuál realmente es la que te va a servir a vos. De allí pasé de estudiar 15 minutos aproximadamente por día a que me lleve hasta 2 horas por día a aprenderme los 3 temas que tenía que aprender. Ahí conllevé mucha frustración y estrés, y pensaba que todos los días que seguían iban a ser así, que me iba a estresar por no encontrar los temas que quería, que me iba a costar estudiar, que no iba a poder resolver las dudas que yo tenía. Tipo, fue realmente difícil. Ese fue el momento más difícil, en donde venía demasiado bien, caí hasta abajo, me encontré con dificultades, pensé que siempre iba a ser así, pero acá me di cuenta de algo muy importante y que aprendí, y esto, desde que lo aprendí, yo lo apliqué para toda la vida. Y es que
Que vos aprendas a ser autodidacta y estudiar por tu cuenta te ayuda muchísimo a desarrollar ciertas destrezas mentales. Por ejemplo, te ayuda a manejar mucho mejor el estrés, ayuda a no sobrepensar y no sobrecargarte cuando no estás consiguiendo lo que querés. Te ayuda a tomar con más calma, te ayuda a confiar en el proceso y básicamente te hace más fuerte mentalmente. Y todo lo que aprendí en ese proceso de estudio autodidacta lo implemento hasta hoy en día. Después de pasar ese proceso difícil, ya recuperé un poco más el ritmo, tenía más confianza, aprendía mejor a distinguir la información relevante y desechaba la información irrelevante, practicaba mejor, aprendía cómo resolver las dudas por mi propia cuenta, no me frustraba cuando nadie podía resolver mis dudas, sino que aprendía a hacer todo por mi cuenta. Esto llevó a que esas 2 horas de estudios diarias se conviertan nada más en 45 minutos aproximadamente. Es decir, que me tomaba 45 minutos aprenderme a los 3 temas que tendría que aprender por cada día. Y allí sí ya se mantuvo más o menos ese ritmo y ese tiempo de estudio durante todas las semanas que me quedaban. Estudiaba más o menos 45 minutos por día, me aprendía los 3 temas que debía y todo salió bien. Entonces, ahora quiero hablaros un poco de cuáles fueron las técnicas que implementé más allá de aprenderme los temas del día, cómo yo me aseguraba de recordar todo lo que aprendía de los días anteriores. Bueno, primero voy a hablar de matemática. Vos ponele que estás en la tercera semana y vos tenés que recordar lo que estudiaste en la primera semana y en la segunda también, y más lo de la tercera semana. Entonces lo que vos haces es implementar una técnica que se llama práctica intercalada. Esta técnica lo que sugiere es que en lugar de resolver muchos ejercicios del mismo tipo, lo que vos vas a hacer es resolver muchos ejercicios pero que todos sean variados y de un tema diferente. Esto lo que te da es agilidad mental de poder resolver diferentes tipos de ejercicios y no estresarte en pasar de un ejercicio a otro tipo de ejercicio. Tipo, tu cerebro se adapta y ya no hay ese tiempo de este es otro tipo de ejercicio, tengo que pensarla de nuevo. Tipo, es mucho más rápido y ágil el salto que das de un ejercicio a otro. Esto te ayuda muchísimo con la agilidad y te ayuda con algo súper importante también a la hora de rendir el examen de becas, que es memorizar las fórmulas. Al vos realizar, por ejemplo, todos los temas que estudiaste desde el día 1 hasta el día 30, ponele, vos estás practicando todas las fórmulas y eso a medida que van pasando los días y vos vas repasando con la práctica intercalada, vas memorizando todo eso. Y esto es algo súper importante porque en el examen no se permite usar formulario, sino que vos tenés que ir con las fórmulas memorizadas. Entonces, en resumen, para matemáticas usé la práctica intercalada, que consiste en resolver muchos ejercicios variados en lugar de resolver simplemente muchos ejercicios del mismo tipo. Esto te ayuda con la agilidad mental y a recordar las fórmulas que necesitas. Y esto de la práctica intercalada lo vas a hacer obviamente por cada día que pasa, es decir, todos los días de estudio vas a aprender los nuevos temas que tenés que aprender y vas a realizar esta práctica intercalada específicamente para matemáticas. Ya les voy a contar después qué van a hacer para castellano, pero estas técnicas de retención de información las van a aplicar por cada día que pasa. Esto no es algo que a ustedes hace falta que hagan, pero yo realmente hice para ver la efectividad de este método, y lo que hice fue medir por cada día que pasa el porcentaje de retención que yo tenía. Es decir, un día yo hacía 20 ejercicios y medía cuántos ejercicios hacía bien de esos 20 y anotaba el porcentaje de retención que tenía. Y al día siguiente volví a hacer 20 ejercicios diferentes, volví a anotar cuántos ejercicios de esos 20 hacía bien y anotaba el porcentaje de retención que tenía. Y esto por cada día que pasaba. Y es increíble cómo en los primeros días parece que no recordás casi nada. Tipo, va de un 10%, de un 20%. Y esto va a medida que pasan los días y vas haciendo esto todos los días. El porcentaje va aumentando drásticamente y llega un día de la nada como ves que tenés 78% de retención, 83% de retención, y es increíble ver cómo tu progreso va aumentando día por día. Tipo, en que yo haya medido eso en porcentaje realmente me ayuda mucho a confiar en el proceso y a ver visualmente cómo yo progresaba. Esto realmente fue increíble. Entonces, volviéndolo así, esto obviamente lo tienen que hacer por cada día que pasa. Ahora les voy a contar cómo hice para castellano, porque el enfoque es un poco diferente. Bueno, básicamente para castellanos utilicé 2 técnicas que son las fundamentales, que tienen que usar literalmente esto siempre. Si estudian materias teóricas en la universidad también les va a servir muchísimo para recordar lo que estudian. Y son 2 técnicas que se complementan demasiado bien, se hicieron el uno para el otro, y las técnicas se llaman Active Recall
y repetición espaciada, o como lo dicen en español, repetición espaciada y repaso activo. Estas dos técnicas se complementan demasiado por la siguiente razón. Bueno, básicamente, ¿qué es el repaso activo? El repaso activo consiste en forzar a tu cerebro a recordar la información que estudiaste. Esto se puede hacer de distintas maneras, pero una de las maneras más claves, y es la que yo implementé, fue quitar la información que anotaste del día 1 de estudio y tratar de recordar lo que vos estudiaste. Y vos literalmente forzarle a tu cerebro, aunque no lo hagas bien el primer día, forzarle a tu cerebro a recordar la información. Bueno, una vez ya hayas hecho el esfuerzo de recordar la información, dijiste mentalmente lo que te recordabas, vas a la información verdadera ya mirando y ahí verificas si todo lo que dijiste fue real. Entonces, yo como hacía para castellano con el repaso activo, también tenía preguntas puntuales o básicamente los apuntes que yo hacía y yo tenía el tema y respondía qué era esto. Y si estaba bien, lo marcaba como bien, y si estaba mal, cuando lo veía, cuando lo verificaba, marcaba que estaba mal. Y así también iba midiendo día por día cuál era el porcentaje de retención que yo tenía. Se lo juro que mi punto débil es la teoría. Yo me caigo a pedazos, es por eso que en castellano necesitaba muchísima ayuda. Necesitaba muchísimo foco y fui midiendo también el porcentaje de retención que tenía cada día. Y el primer día se lo juro que no alcancé ni un 10%. Tipo, creo que llegué como al 9 más o menos. O en otras palabras, no recordaba nada de lo que estudiaba. Pero al hacer esto por cada día que pasaba, el porcentaje de retención que yo tenía era mayor y aumentaba por día. Hasta tal punto de llegar al último día que tenía 83% de retención, y eso sin hacer el repaso posterior y los simulacros. Esta técnica de repaso activo funciona demasiado bien porque vos le estás forzando a tu cerebro a recordar una información y el día siguiente vos le estás forzando de vuelta a recordar esa información y el día siguiente le estás forzando de vuelta. Y así por cada día que pasa. Y ustedes tienen que entender algo. El cerebro solamente retiene la información que siente que le va a servir, que le va a aportar, ya sea por motivos de supervivencia. En este caso, es más o menos una supervivencia, es algo que tenés que conseguir, que es ganar una beca. Entonces tu cerebro se acostumbra a recordar esa información porque piensa que esa información es importante, que te va a salvar de algo en el futuro. Entonces tu porcentaje de retención aumenta demasiado grande. Esto es increíble y se complementa muy bien con algo que les va a servir a las personas que son de procrastinar o sobre todo de agotarse muy rápido a la hora de estudiar. Y esto es la técnica llamada repetición espaciada. Que esta repetición espaciada es básicamente lo que ya vengo explicando, que he implementado durante todos los días. Que es algo súper sencillo y básicamente consiste en repasar un poquito por cada día que pasa en lugar de repasar demasiado en un solo día. En otras palabras, es una técnica que ya les venía comentando indirectamente, pero ahora les refuerzo que esto ayuda un montón a no sobrecargarte de información en un día, sino que repartir toda la información que tenés en diversos días diferentes. Esto ayuda muchísimo a contrarrestar algo llamado como la curva del olvido. Básicamente, vos estudias un momento y tenés la información acá arriba. El día que pasa está acá abajo de vuelta, pero vos al estudiar de vueltas volvés a elevar esa curva del olvido. Y después en el día siguiente baja, pero vos al estudiar cada día que pasa elevas esa curva del olvido y la retención de información se vuelve muchísimo mayor. Voy a dejar una imagen para que entiendan mejor cómo funciona esto en tu cerebro. Una hora que saben cómo fueron esas 5 semanas de estudio, quiero contarles cómo fueron esas últimas 2 semanas que quedaban para prepararme para el examen. Primeramente quiero contarles que sentí un alivio enorme al terminar de estudiar ya todos los temas y que aún sobren 2 semanas para el examen. Tipo, no sentía estrés, no sentía frustración por tener nuevos temas que aprender, sino que ya solo lo que quedaba era repasar y asegurarme de que todo salga lo mejor posible. Ahora lo que quedaba era aumentar el porcentaje de respuestas correctas que yo tenía en el examen. ¿Y cómo iba a hacer eso? Haciendo simulacros. El primer simulacro que hice fue buscando un modelo de examen del año anterior y me puse como límite 2 horas para completar ese examen con toda la información que yo ya había estudiado las 5 semanas previas. ¿Y cómo fue en ese examen? Adivinen. Hice 26 puntos de 24. Tipo, haber estudiado todo el temario completo no me bastó para hacer un puntaje demasiado alto que digamos. Porque 26 puntos sí, está por arriba de los 24. Quiere decir eso que estoy por arriba del 60%, que es lo mínimo que necesitas para pasar el examen. Pero ¿qué pasaba? Yo no quería quedarme ahí porque sabía que si había alguien que hacía mayor puntaje iba a tener preferencia por sobre mí para obtener la beca. Porque básicamente son 500 cupos y los que tienen mayor puntaje tienen preferencia. Entonces, ¿qué hice yo para aumentar ese porcentaje de respuestas
que eran, 26 respuestas de 40. Entonces yo lo que hice fue practicar una y otra vez distintos simulacros. Una vez terminé ese primer simulacro que hice, en el cual hice 26 puntos nada más, yo lo que hice fue ya repasar sin tiempo uno a uno cada ítem que tenía. Es decir, los 40 ítems los volví a repasar uno por uno. Y ahí fue cuando realmente iba aprendiendo. Ahí me di cuenta que aprendía más en la cancha que simplemente con la teoría. Volví a hacer los 20 ejercicios de matemática, volví a repasar los 20 ítems de castellano y nada, repasé en los temas que sentía que me faltaba un poquito. Iba de vuelta a los apuntes que tenía y repasaba de vuelta. Segundo simulacro que hice, ya aumenté mi porcentaje de respuestas de vuelta. De pasar a hacer 26 puntos correctos, pasé a hacer 28 puntos de 40, que igual era relativamente poco. Pero así iba haciendo con cada simulacro que había. Yo hacía un simulacro con el límite de tiempo de 2 horas y después repasaba cada ítem para ver qué hice bien y qué hice mal. Llegué a hacer más o menos 5 simulacros y el puntaje que logré conseguir ya pasaba de los 30 puntos, lo cual era muy positivo. Y así hice algunos simulacros más y llegué a superar los 35 puntos y así cada vez iba haciendo mejor. Y con esto quiero que se lleguen a algo súper importante, y es que en cualquier área de la vida en la que ustedes quieran mejorar y tener un progreso, tienen que aplicar algo súper importante, que es un progress loop, para que su progreso sea de manera exponencial y no solamente lineal. Y es que ya vieron cómo en cada iteración de simulacro que hacía yo iba mejorando mi progreso. Y es que en cualquier área de la vida, no solamente en prepararte para un examen o en la universidad, sino que en cualquier área en la que vos quieras progresar, ya sea en tu vida personal, en tus relaciones o incluso en algún negocio, vas a tener que aplicar un progress loop que consiste en 3 pilares fundamentales, que son en prueba, análisis y mejora. Y una vez mejores, volvés al inicio y haces de vuelta prueba, análisis y mejora. Una vez mejorado, volvés y haces prueba, análisis y mejora. Esto lo que permite es tener un progreso exponencial y no solamente un progreso lineal. Ahora que ya saben todo esto, quiero pasarles a contar mi experiencia personal en el día del examen. Pero antes de hablar sobre el día del examen, vayamos un poco a lo que fue el día anterior del examen. Básicamente esa noche mi papá me llamó y me dijo, ¿qué tal estás para mañana? Y yo le dije seguro y que estoy muy confiado porque había estudiado lo suficiente. Y nada, me recomendó que duerma bien esa noche, que me levante temprano el día siguiente, que desayune bien y que vendría temprano por mí para irnos, ya que vivimos un poco lejos. Bueno, hice eso, dormí bien esa noche, me desperté a las 5 de la mañana y desayuné café para despertarme bien y una tostada con miel. Algo sencillo, pero me dio energías. Y nada, también me bañé con agua fría para despertarme bien del todo, tipo eso. Siento que me hace bien a las mañanas, tipo me despierta y me da energía. Recuerdo que mientras me estaba yendo a la UNE con mi papá, yo sentía como mini nervios, tipo una mini ansiedad, porque era un desafío para mí. Y me quedé pensando más en esos nervios que tenía y yo decía en el momento, qué aburrido sería si este fuese un sábado normal. Tipo que no tuviese un desafío nuevo que enfrentar. Y me quedé pensando, todas esas emociones que uno siente son las que le hace sentir vivo a uno. Entonces, no importa que algo sea desafiante, tipo difícil, no sé, esas cosas son las que nos mantienen vivos a los seres humanos. Entonces fue una buena experiencia. Llegué al lugar del examen, le di a toda la gente, eran demasiada gente, éramos el departamento con más becados, o sea, con más concursantes, y algo que me sorprendió mucho fue no verle a ninguna persona estar estudiando. Tipo, yo tenía en la mente que las personas iban a estar repasando a 1000 hasta no poder, tipo hasta lo último. Pero no, todos parecían estar aliviando tensiones antes del examen. Entonces yo también decidí relajarme nomás y aliviar tensiones, estar con mi papá y mi hermana. Y llegó el momento del examen, entonces entré adentro, nos quitaron nuestro celular, los relojes, todo realmente. Y nada, nos sentamos y nos leyó las instrucciones, las prohibiciones, nos dio las hojas de respuesta, que es la hoja en donde vos marcas en circulitos la respuesta correcta. Y me alivió mucho ver eso porque era la hoja con la cual yo había practicado miles de veces ya en mi casa, entonces me sentí seguro. Una vez nos dieron la hoja de los exámenes, yo comencé con lo que me sentía más seguro. Obviamente comencé con matemáticas, que era mi punto fuerte. Y era increíble lo rápido que resolvía los ejercicios.
Era como si ya conocía todo, como si ya lo hubiese hecho miles de veces y realmente fue así. Nada más que ahí se vio en la práctica y me sentí súper tranquilo. Tenía un ejercicio, resolvía y marcaba en la hoja de respuestas. Ejercicio, resolvía, marcaba. Ejercicio, resolvía, marcaba. Era demasiado rápido todo. Hasta que llegué a un problema de salvar la discontinuidad de un límite. Y no me estaba saliendo. Entonces recordé que puedo usar la regla del L'Hopital, derivé arriba y abajo y me salió demasiado rápido la respuesta. Era alivio tras alivio ver cómo resolvía los ejercicios y la respuesta estaba ahí nada más. Todo me salió bastante bien hasta que llegué a un ejercicio que pedía identificar el tipo de discontinuidad de una función. Y si bien yo había estudiado ese tema, la verdad es que la simbología, tipo la notación del examen era diferente a la que yo había estudiado en mi casa. Entonces marqué la que me parecía más obvia. Después me di cuenta, obviamente, cuando salió el resultado, que esa no era la respuesta correcta, pero nada, ese fue el único ítem de matemática en el cual fallé. Y nada, después pasé al de castellano. Yo agradecí bastante que eran textos no literarios, porque los textos literarios, tipo, les tenés que encontrar como la quinta pata del gato más o menos. Tenés que darle una vuelta y a mí me gusta todo lo que es objetivo y las cosas como son. Entonces agradecí que fuesen textos así. Y era demasiado fácil realmente. Algunos ítems que te preguntaban era referente al texto y otro era tipo nada que ver nomás para evaluar cosas sin tener en cuenta el texto o si no te ponían textos aparte luego. Recuerdo que todo me fue bastante bien. El único punto en el que me caí fue cuando me preguntó cuáles eran sinónimos. Tipo, habían 3 ítems de palabras diferentes y me preguntaba cuál ítem tienen todos los sinónimos. Y el cuarto ítem decía todas las anteriores. Y eran palabras que yo nunca había escuchado en mi vida más o menos. Entonces marqué la que me parecía más obvia. Y nada, después también me di cuenta que no era esa la respuesta. No era esa la respuesta, sino que eran todas las anteriores, pero bueno, eran palabras que no conocía y no podía hacer mucho tampoco. Vi que todos ya estaban entregando sus exámenes al yo terminar también, pero me dije que estaría tranquilo nada más y que no me apuraría y que me iría último en el examen si fuese necesario. Entonces lo que hice fue repasar uno por uno, pero por suerte me daba cuenta que todo lo que iba repasando de vuelta me salía exactamente como me salió la primera vez, entonces por ese lado estaba tranquilo. Bueno, por fin llegó el momento de entregar mi examen. Antes de hacer eso, obviamente completé todos los circulitos de la hoja de respuestas, que le voy a poner también la foto de mi hoja de respuestas en el video para que puedan ver. Y nada, entregué mi examen y salí sintiéndome súper seguro, la verdad. Ahí afuera estaban mi papá y mi hermanita esperándome. Y nada, mi hermanita estaba súper cansada de tanto esperar. Solamente quería irse. Igual yo también, tipo, quería irme nomás ya. Entonces nos fuimos y de ida sentía como una mezcla de satisfacción y hambre porque eran casi una era la hora de comer ya. Y no había comido desde la mañana de mi desayuno, tipo antes de irnos allá. Entonces nada, llegamos, comimos y ese día era un sábado. Las notas salían el lunes a las 10 de la noche. Y, y nada, yo me quedé esperando porque sale la nota, eran las 10, pasaron las 10:30, llegaron las 11, 11:30, a las 12 no salía luego, yo me dormí nomás ya, a las 11 por ahí ya me dormí, ya no quería más saber nada. Y, y nada, cuestión que a la madrugada, cuando mi mamá estaba en mi pieza trabajando acá en el escritorio, y a la madrugada me despertó mi mamá y me dijo, Mati, ya salió la nota, me dijo. Y yo estaba re dormido, no quería más saber nada. Y al día siguiente nomás llegué a ver todo. Y me dijo mi mamá, Mati, hiciste 38, es el segundo mejor puntaje. Y yo estaba re dormido, no me importaba nada. Y nada, seguí durmiendo, está bien, le dije. Y nada, pero en el fondo yo sí escuchaba como mi mamá le mandaba audio a todo el mundo contándoles el puntaje que hice y demás. Pero nada, yo me desperté al día siguiente. Y ahí recién pude pensar todo. Tipo, ahí recién me dije a mí mismo, hija de mil, realmente cuando planificas de manera muy estratégica todo y ejecutas de manera exacta tus planes, tipo, salen las cosas como vos querés. Y fue, fue un cambio de mentalidad para mí porque por primera vez me pude demostrar que yo podía hacer algo grande y yo solo, ¿entendés? Tipo,
yo siempre fui de las personas que decía, qué puta, ¿cómo pico se va a cortar? Bueno, estaba diciendo algo importante y es que yo siempre me consideré de las personas que, que les sale mejor las cosas cuando las hace él mismo. Pero algo muy importante también es saber trabajar en equipo. Pero tipo en esto puedo demostrar al menos que tipo me salen mejor las cosas, tipo me sale muy bien organizarme y ejecutar mis planes según yo quiera lograr mis objetivos. Tipo no me sale tanto seguir el camino de otra persona más o menos. Tipo son cosas que yo quería demostrarme y nada. Me sentí bien y nada, así después me llamó mi papá esa mañana y me dijo, mi mamá ya le había contado obviamente, y me dijo, Mati, una de risa me dijo, Mati, hiciste 38, él agrega yo, sí. Y yo nada, le contestaba nomás. Y me dijo, ¿será no hiciste mal, de 2 puntos? O sea, ¿será se equivocaron y tenía que hacer total de puntos ahí? ¿Será no? Me preguntó, ¿qué será hiciste mal para hacer 40 puntos, bre? Y tipo, sí, yo ya sabía, cuando vi lo que salió, yo ya sabía lo que hice mal. Que era lo que le comenté, tipo la discontinuidad de función y lo de los sinónimos. Pero nada, sacando todo eso, pude hacer 19 puntos de castellano y 19 puntos de matemática estudiando solo, así que se puede. Y quiero sacar una conclusión final de esto, y es que, boludo, realmente si te propones hacer algo y sos disciplinado y todo tipo, te va a salir las cosas como vos querés. Esta experiencia me demostró que el potencial humano está mucho más cerca de desatarse de lo que uno a veces se imagina. Tipo, realmente con disciplina y dedicación y mucho esmero puedes llegar a conseguir todo lo que te propones. Y realmente no es como si fuera que esto haya sido la gran cosa, porque fue una primera barrera nada más que yo tenía que tipo derrumbar y demostrarme que yo podía para seguir haciendo cosas más grandes. Hoy en día yo planeo cosas más grandes ya, que son ya realmente importantes para mí. Entonces quiero animarles y decirles que todo se puede y que a veces la única barrera que nos detiene es nuestra mente. Quiero decir algo súper importante también, y es que sea lo que sea que hagan, el primer paso siempre va a ser confiar en vos mismo, tener fe en tu capacidad. Yo siempre supe que soy capaz de mucho, nada más me faltaba demostrármelo. Y nada, poco a poco voy a ir demostrándome que soy capaz de todo lo que digo ser capaz. El potencial humano es enorme. A veces solamente tenemos que poner disciplina, en ser resilientes en cuanto a nuestras emociones y un poco más. Entonces esa es la reflexión que quiero darles. Espero se animen también a cumplir cosas que ustedes quieran. Las compartan porque no está mal compartir. A otras personas les puede ayudar. Y espero que todo este video también te haya ayudado a vos de alguna manera, si es que querés postularte para las becas en próximas convocatorias, o simplemente si ya sos becado y quieres recordar también un poco esta experiencia con alguien que pasó lo mismo. Entonces quiero desearles suerte. Esta fue una buena experiencia, voy a seguir subiendo videos y espero que me acompañen. Saludos.